Damos gracias al Eterno y gracias a nuestros hermanos que nos han apoyado en este día. Y sin más preámbulo, vamos a invitar acá al Chalía Calé Soto con la conferencia Los Desterrados de Sefarad. Adelante. Pueden sentarse, gracias. Shalom a todos. Qué hermosa fiesta, ¿ah? Qué hermosa fiesta poder estar en esta actividad llena de tanta cultura, llena de tanta música, llena de tanta historia. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta preciosa actividad. Quisiera en primer lugar agradecer, como decimos en hebreo, al Boré Olam, al Creador del Universo. Vamos a darle un aplauso al Eterno. En segundo lugar, quiero destacar a cada una de las personas que han hecho posible esta hermosa actividad que estamos realizando el día de hoy. A nuestra Beit Knesset, Beit Tefilá, un aplauso para ellos, Boré, Abraham, Jacob. También en gratitud a Berajá Hagedolá, la gran bendición. Tanto la sede de Mariara como la de Maracay y todos los músicos, que el Eterno les bendiga. Gracias por ese apoyo y ese enorme esfuerzo que hacen, ¿verdad? Para lograr traernos esta cultura sefardí a nuestras vidas con esos instrumentos, con esos cánticos tan preciosos. También agradecer a Gesed, al gran samaritano que también está acá con nosotros. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Al grupo de Residencias al Centro que también nos apoyan en gran manera, muchas bendiciones para ustedes, un fuerte abrazo. A todas las mujeres de protocolo que han estado allí recibiéndolos, guiándolos, vamos a darles un fuerte aplauso a ellas. Bueno, también a la directora de orquesta aquí, a mi esposa, un abrazo. Y bueno, creo que también de una manera muy especial, aunque ya los nombramos, pero creo que han hecho un esfuerzo extraordinario. Tomaron un desafío de hacer estas canciones posibles, algo inédito para ellos, y asumieron el reto. En menos de un mes montaron estas canciones llenas de tanta riqueza y de tanta cultura. Así que yo quiero pedirle a todos ustedes que podamos darles un aplauso enorme a los músicos. Y finalmente, un aplauso para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos a esta actividad tan extraordinaria que hemos llamado Los Desterrados de Sefarad. Y algunos se preguntarán, ¿de dónde viene este nombre? ¿Qué significa este término? Y básicamente este nombre es una expresión que viene de nuestros profetas. De hecho, en uno de los libros de la Tanaj, de la Biblia hebrea, conocido como el libro de Obadiah, Abdías,
tenemos un verso que dice de la siguiente manera. Vamos a ver si lo podemos colocar ahí en pantalla. Abdías, versículo 20, Obadía. Dice así, de esta manera: y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán de los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del sur o del Negev, como se conoce en hebreo. De ahí viene el nombre de esta actividad: los desterrados de Jerusalén que están en Sefarat. Y para poder entender un poquito toda esta historia extraordinaria que está detrás de este versículo, voy a hacer una breve exposición de la historia de Israel para ubicarnos al momento donde podamos entender qué cosa es Sefarat y por qué esa profecía de Abdías tiene vigencia en nuestro tiempo y que tiene implicaciones importantes para cada uno de nosotros. ¿Ok? Y vamos a iniciar la historia de Israel en un momento que quizás para muchos de ustedes es fácil de ubicarse. Creo que todos ustedes en alguna oportunidad han podido ver la historia de la salida de Israel de Egipto. ¿Cuántos no están familiarizados con eso? Por lo menos en la Semana Mayor, conocida como la Semana Santa, se inundan de películas bíblicas en la televisión, y creo que todos de alguna manera podemos conocer ese punto histórico extraordinario cuando Dios envió a un redentor, a un Goel, a Moisés, para sacar a los hijos de Israel de Egipto. ¿Ok? A partir de allí, a partir de ese momento histórico, vamos entonces a meternos por un momento en esta historia fascinante, en esta historia llena de cultura, llena de riqueza, llena de bendición, llena de alegrías, llena de esperanza, llena de sueños, ¿ok? Como es la historia judía y la historia de Israel. Baruch Hashem. Bueno, los hijos de Israel salieron de Egipto después de estar oprimidos por casi 200 años en la tierra de Egipto. Allí, en ese punto histórico, nació el pueblo de Israel como nación. ¿Ok? De hecho, algunos, tratando de tomar un poquito esa metáfora del parto, hablan de que la partición del Mar Rojo fue el nacimiento de la nación de Israel. El mar se abrió para que Israel pudiera nacer como pueblo. Y nuestro pueblo estuvo en un proceso de preparación durante 40 años. 40 años estuvimos en el desierto dando vueltas hasta que llegó el momento de conquistar la tierra prometida. Esa conquista se dio bajo la dirección de uno de los discípulos más aventajados de Moisés, llamado Josué, o en hebreo, Yehoshua. ¿Ok? Ahí lo tenemos, Josué, y en hebreo, Yehoshua. Yehoshua logró llevar y conquistar la tierra prometida. La conquista de la tierra de Israel no fue fácil. Fueron muchos años. Algunos académicos calculan que Israel llevó más de 400 años para lograr conquistar la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y es importante que nosotros tengamos esto presente, porque muchas veces nosotros leemos la narrativa bíblica y pasamos de una página a otra y pensamos que las cosas se dieron de forma simultánea, fácil, sencilla.
Pero detrás de cada historia hay un proceso bastante difícil de años, de esfuerzo, de esperanza, de lucha, que lograron a nuestro pueblo Israel conquistar la tierra prometida. Y fue así como después de tanto tiempo se llega a un momento histórico muy especial, que es el momento de la monarquía en Israel. ¿Cuántos pudieron venir aquí a la conferencia pasada que dimos el mes de mayo? A ver, levanten las manos los que vinieron. Bueno, ya varios están familiarizados con un poco la historia de Israel que dimos en la conferencia pasada. Los que no han podido estar, no se preocupen. Pueden buscarla por internet. Pueden buscar esa conferencia con el título Israel, bendición para las naciones. Y de esa manera hacer un repaso extraordinario de toda esa historia maravillosa de Israel. Sin embargo, quiero enfocarme un momento acá en este periodo importante de la historia de Israel, la época de la monarquía. La monarquía unida de Israel no duró mucho tiempo. Básicamente vamos a pasar un poquito atrás, estos tres monarcas fueron los únicos reyes de Israel que lograron gobernar sobre todo Israel. En primer lugar, Saúl o Saúl en hebreo, fue uno de los reyes, el primer rey que tuvo Israel. Un rey que quiso hacer las cosas a su manera. Y precisamente por querer hacer las cosas a su manera, fue desechado por Dios. Luego de Saúl, se levantó el rey más extraordinario que ha tenido Israel, el rey David. Hasta el día de hoy decimos una frase en hebreo, que quiero decir que ustedes la repitan conmigo, ¿ok? Dice así: David, Melet, Israel, Hay, Bekayam. Otra vez, David, Melech, Israel, Hay, Bekayam. ¿Qué significa eso? David, el rey de Israel, que vive para siempre. ¿Ok? David, Melech, Israel, Hay, Bekayam. Él fue el mejor monarca que tuvo Israel. Durante el reinado de David, Israel logró extender su frontera hasta los límites prometidos por Dios a Abraham. Fue David el que soñó unificar a Israel como un solo pueblo. Y una de las cosas que David se propuso para lograr ese sueño fue la construcción de un templo sagrado para que pudiéramos servir a Dios. David no lo logró, porque Dios le dijo: tus manos han derramado sangre, y el que construya mi casa tiene que ser un hombre de paz. Sin embargo, aunque David no logró construir el templo, David logró hacer algo especial. Tomó el tabernáculo de Dios y lo trasladó a Jerusalén. Estableció a Jerusalén como la capital de Israel y logró la unidad política, espiritual, nacional de la nación de Israel. Esos fueron los grandes logros que tuvo David, además de los grandes salmos preciosos que tenemos hoy en día y que seguimos entonando y que seguimos declarando y que son de tanta bendición para nuestras vidas. Bueno, una vez que muere David, su hijo Shelomo o Salomón es el que logra suceder a David. Salomón logró construir el templo que su padre había soñado. De hecho, Salomón fue un hombre de paz. Eso es lo que significa su nombre. Shelomo viene de Shalom, que significa paz. Y Salomón
logró entonces mantener esa unidad política que David había logrado. Sin embargo, Salomón hizo muchos acuerdos políticos con otros reyes, casándose con las hijas de otros gobernantes, y de esa manera Salomón causó un terrible daño. Los dioses paganos de estas mujeres fueron traídos a Israel, y el pueblo de Israel comenzó a adorar esos dioses de esos otros pueblos, dioses ajenos que Israel no conocía. ¿Está conmigo? Por lo tanto, después de Salomón, aquí tenemos un mapa, por ejemplo, el reinado de David y Saúl, cómo David logró extender las fronteras aún más allá, y cómo Salomón logró mantener un poco ese legado que había venido de David. Vamos a pasar a la siguiente. Pero después de la muerte de Salomón, la monarquía de Israel sufre una ruptura. ¿Ok? Sufre una ruptura. El reino de Israel se divide en dos monarquías. Aparentemente, las causas fueron políticas y económicas. Muchos de los líderes de las tribus de Israel vinieron hacia el descendiente de Salomón, conocido como Roboam, y le pidieron que bajara los impuestos. Pero Roboam no los quiso escuchar. Con la negativa de Roboam de bajar los impuestos, 10 jefes de las tribus de Israel tomaron una decisión: separarse de la casa de David y establecer una monarquía aparte. Y es así donde se establece un reino conocido como el reino de la casa de Israel en el norte de Israel. Vamos a pasar un momentico, ¿ok? Si ustedes lo pueden apreciar aquí, el reino de la casa de Israel se estableció con 10 tribus. La tribu de Rubén, la tribu de Simón, la tribu de Isahar, la tribu de Zabulón, la tribu de Gad, la tribu de Dan, la tribu de Asher, la tribu de Neftalí, y la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Fueron las 10 tribus que vinieron a conformar el reino de la casa de Israel. Pero en el sur quedó una monarquía con 2 tribus. Esas 2 tribus fueron el reino de Judá y la tribu de Benjamín, que se unió a la casa real de la tribu de Judá. ¿Ok? Por lo tanto, a partir de ese momento histórico, Israel deja de ser un pueblo unido y se convierte en 2 reinos, en 2 monarquías. ¿Qué ocurre? La monarquía del reino norteño va a desaparecer. Ella logró establecerse por unos 200, 300 años, pero después de ese tiempo esa monarquía desaparece. Es llevada cautiva por los asirios. Ok, vamos a pasar acá. El primer rey de la casa de Israel fue Jeroboam I, y el primer rey del reino del sur fue Roboam I, o primero. Ok, aquí tenemos las 2 monarquías. El reino del norte, que estaba conformado por 10 tribus, va a desaparecer por invasión de los asirios, un poderoso imperio que se levantó en aquella época y conquistó a Israel por el norte, llevando cautivo a los habitantes del reino norteño ante todas las naciones del mundo. De eso estuvimos hablando un poco en la conferencia pasada, y por eso es que estoy dando algunos saltos largos históricos, porque de ello hablamos en la conferencia pasada. Por lo tanto, a partir de ese momento, del año 700
32 antes de la era común, el reino de la casa de Israel desaparece. Perdimos una monarquía y sus habitantes fueron disipados, fueron desterrados a todos los confines del mundo. Hasta el día de hoy, a esos habitantes los conocemos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué ovejas perdidas? Porque no sabemos dónde están. Desaparecieron entre las naciones. Sus habitantes se mezclaron entre todas las naciones de la tierra. Pero aunque nosotros no sabemos dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel, el eterno Dios de Israel sí sabe y ha prometido traerlas de vuelta un día. Pero esa es historia para otra ocasión. Como dije, la hemos tocado en la conferencia Israel, bendición para las naciones. Por lo tanto, vamos a centrarnos en este momento en el reino del sur. ¿Por qué en el reino del sur? Porque fue el único reino que logró permanecer hasta el día de hoy. Ustedes nos han preguntado, por ejemplo, ¿por qué normalmente a los habitantes de Israel los llamamos judíos y no israelitas? ¿Por qué se usa el término judíos? Porque el reino, la monarquía que quedó fue la monarquía de Judá. Y de ahí viene el término judíos, del reino de Judá. Y este reino fue el que logró permanecer en el tiempo hasta nuestros días. Y esa es la historia que vamos a contar el día de hoy. El reino de Judá tuvo sus altos y bajos, momentos extraordinarios, momentos gloriosos, pero también tuvimos momentos de grandes dificultades. Uno de esos momentos de grandes dificultades fue cuando se levantó el imperio babilónico. Babilonia fue una de las potencias del mundo antiguo que se levantó en aquella época. Uno de los más grandes monarcas o emperadores del imperio babilónico se conoció como Nabucodonosor, o en hebreo Nabucodonosor. Nabucodonosor conquistó el reino de la casa de Judá. Nabucodonosor conquistó el reino de la casa de Judá y se llevó cautivo a los judíos a Babilonia. Allí en Babilonia nuestro pueblo habitó durante 70 años cautivos en Babilonia. Pero a diferencia del exilio de la casa de Israel, el exilio de la casa de Judá mantuvo su identidad. No se perdió. El pueblo judío estuvo en Babilonia, pero manteniendo su identidad. Somos judíos y queremos regresar a nuestra tierra. De hecho, fue esa esperanza de retorno la que los mantuvo vivos. Y después de 70 años, se acabó la cautividad babilónica. Israel regresó a su tierra, reconstruyó la ciudad de Jerusalén, reconstruyó el sagrado templo que había construido Salomón, y comenzamos a servir una vez más al Dios de Israel. Esto nos ubica en los días de dos grandes personajes de la historia de Israel que seguramente muchos de ustedes han escuchado alguna vez de ellos. Esdras
y Nehemías, o Ezra, como se dice en hebreo, y Nehemías. Ezra y Nehemías, o Esdras y Nehemías. Estos dos grandes hombres que se levantaron al final de la cautividad babilónica lograron hacer que Israel retornara, o mejor dicho, la casa de Judá retornara a su tierra y reconstruyeran la ciudad de Jerusalén y del templo. Bueno, la esperanza no duró mucho tiempo. Muchas potencias se fueron levantando en esas épocas. Una de esas grandes potencias que se levantó luego de Babilonia fueron los griegos, con Alejandro Magno. Alejandro Magno fue uno de los grandes conquistadores del mundo antiguo. Alejandro Magno logró establecer el imperio más grande del mundo antiguo. Fue un idealista tremendo, un hombre con una visión extraordinaria. Pero uno de los territorios que conquistó Alejandro Magno fue la tierra de Israel, o el reino de la casa de Judá. Una vez más, el pueblo judío tuvo que enfrentarse a otro poderoso imperio que quería imponerse sobre ellos. Pero con Alejandro Magno, nuestro pueblo tuvo tranquilidad, por decirlo de alguna manera. Pero luego de la muerte de Alejandro Magno, ese imperio enorme se dividió en 4 reinos. Y el reino que le quedó sometido, el reino de Judá, se conoce como los Seleucidas. Y el gran gobernador de los Seleucidas fue Antíoco Epífanes, o Antíoco el Loco. Antíoco, él quiso hacer que los judíos se adaptaran a la cultura griega. Alejandro Magno era permisible, ustedes tienen sus tradiciones, no importa, denme impuestos, que es lo que a mí me interesa. Pero Antíoco no quiso hacer esto. Antíoco quiso que los judíos adoraran los dioses griegos y se sometieran a la cultura griega. Obviamente, una gran resistencia encontró Antíoco Epífanes. Se levantó un grupo de sacerdotes llamados los Macabín o Macabeos y batallaron contra los griegos. Lograron vencerlos. Y a partir de allí se estableció una festividad que hasta el día de hoy guardamos, la fiesta de Hanukkah. Que por cierto, una de esas hermosas canciones las entonamos hoy aquí. Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. ¿Qué significa Hanukkah? Hanukkah significa dedicación. Porque el pueblo judío logró dedicar una vez más el templo que había sido profanado por los griegos. Y de esa manera logramos vencer otro gran desafío, como fue enfrentarnos a los griegos. Bueno, pasó una página de la historia y un nuevo desafío se presentó otra vez más al pueblo judío. ¿Cuál fue ese nuevo desafío? Los romanos. Roma fue uno de los poderosos imperios que se levantaron en la antigüedad. Cuando los romanos toman posesión de Israel, los romanos, en cierto punto de vista, tenían la misma política que había tenido Alejandro Magno. Mientras ustedes nos paguen impuestos,
no hay ningún tipo de problema. Solamente estén bajo nuestro dominio y paguen los impuestos. Sin embargo, el pueblo judío en esa época ya estaba un poco cansado de tantos imperios, de tantos grupos que se habían levantado. Y el pueblo judío comenzó a hacer insurrecciones contra Roma. No era fácil pelear contra el imperio más organizado de aquellas épocas. Los romanos tenían lo que llamaban legiones romanas, soldados agrupados, expertos en la guerra, conquistando el mundo entero. Y cuando Israel trató de hacer rebeliones contra Roma, Roma respondía con mayor represalia, con mayor fuerza militar. Por ejemplo, en esta época de Israel, se levantó un gran militar con ciertas dotes extraordinarias. Ese militar se llamaba Bar Kokhba o Bar Kosiba. Y un rabino, al ver las grandes dotes militares que tenía este hombre, Bar Kosiba, pensó que este militar iba a lograr la independencia total de Israel. Este rabino, conocido como Rabbi Akiva, nombró a Bar Kosiba el Mesías de Israel. Y bajo el liderazgo de Bar Kosiba, el pueblo agarró fuerza y comenzó a pelear contra Roma. Aparentemente tuvo buenos resultados. Durante un año, los judíos, bajo la dirección de Bar Kokhba, lograron expulsar a los romanos. De hecho, lograron establecer una monarquía. Se han conseguido hoy en día en Israel monedas acuñadas diciendo primer año del reinado de Bar Kosiba. Pero Roma no se iba a quedar con los brazos cruzados. Como respuesta a eso, Roma mandó más legiones a Israel. El resultado fue terrible. Ni Bar Kosiba, ni sus tropas, ni todo el pueblo de Israel unido pudieron vencer a las tropas romanas. Y ocurrió algo muy lamentable. El templo de Israel fue destruido. La ciudad de Jerusalén fue completamente destruida. Y el pueblo judío fue llevado al exilio. De hecho, en ese momento ocurrió algo que hasta el día de hoy estamos sufriendo. Los romanos tuvieron una grandiosa idea, para ellos, no para nosotros. Los romanos dijeron, ¿cuál ha sido el peor enemigo que Israel ha tenido en la antigüedad? Le dijeron los filisteos. ¿Se acuerdan de los filisteos? ¿Se acuerdan de Goliat, el gigante que David enfrentó y mató? Bueno, esa historia se la trajeron al emperador romano, al general romano. Le dijeron, los filisteos han sido el peor enemigo que ha tenido Israel en la antigüedad. A ese general romano se le ocurrió la idea de llamar a la tierra de Israel Palestina en honor a los antiguos filisteos. Y de ahí comienza a surgir el término Palestina que hoy en día conocemos. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan algo. Palestina no fue el término que se le dio a un pueblo. Palestina es el término que se le dio a un territorio desolado, es decir,
vamos a sacar a los habitantes de esta tierra, los vamos a expulsar y a esta tierra la vamos a llamar Palestina. De hecho, lamentablemente, algunos historiadores cometen un grandísimo error. De hecho, en muchas Biblias cristianas podemos encontrar un terrible error. Si usted busca, por ejemplo, en una Biblia cristiana, que muchas al final tienen ciertos mapas, algunos mapas te colocan el término Palestina en tiempo de Jesús. ¿Sí los han visto alguna vez? Palestina en los días de Jesús. Eso es un error histórico terrible. En los días de Jesús no existía Palestina. Existía el reino de Judá. Palestina es el nombre que se le da 40 años después de la muerte de Jesús a la tierra de Israel desolada. Por lo tanto, Jesús en sus días nunca escuchó el término Palestina, porque no existía en sus días. Es a partir del año 70 al año 130 de la era común, que es cuando los romanos envían sus tropas romanas, destruyen el templo, exilian al pueblo judío y llaman a la tierra de Israel, la llaman Palestina. Y bueno, esa grandiosa idea que tuvieron los romanos, el día de hoy la sufrimos. Con un pueblo que se autodenomina palestinos, cuando el término Palestina no es el término de ningún pueblo, era el término de una tierra desolada. Pero bueno, un grupo de jordanos hoy en día han tomado la bandera para evitar de que Israel pueda establecerse en su propia tierra. Se han llamado palestinos para tratar de decir que son un pueblo antiguo en la tierra de Israel. Pero bueno, eso es tema para otra ocasión. Lo importante que tenemos que entender es que los romanos causaron el exilio judío más largo de nuestra historia. A partir del año 70 de la era común, el pueblo judío fue exiliado a diferentes rincones. Algunos fueron a territorios árabes que se encontraban cerca. Otros vinieron hacia ciertos territorios africanos. Otros emigraron hacia las partes de Europa conocidas en esa época. Y algunas comunidades judías fueron adentrándose y adentrándose más en Europa hasta llegar a España, que es lo que conocemos como Sefarat. Ahora, Sefarat realmente no es el término para España. Sefarat es el término que desde la perspectiva de los profetas se utilizaba para hablar lo que hoy en día llamamos la península ibérica, que es esta que tenemos acá. Permítame moverme por un momento. ¿Por qué digo la península ibérica? Porque en esa península hoy en día existen dos países, España y Portugal. Pero ese territorio donde se encuentra España y Portugal es lo que conocemos en hebreo como Sefarat. Y a este territorio es al que el profeta Abdías o Obadiah, como se conoce en hebreo, fue el que dijo: los desterrados de Jerusalén que se encuentran en Sefarat
lograrán heredar las tierras del sur o las tierras del Negev. Por lo tanto, ¿qué cosa es Sefarat? En la boca de un gran rabino conocido como Eliezer Papo, Sefarat para el judío es un mundo místico, un mundo que existe en la mente de todo judío sefardí, como un lugar soñado, pero que no tenemos, pero que tuvimos en una época. Pero fue tanto el amor y la unión que tuvimos con esa tierra, que hasta el día de hoy los judíos sefardíes hablan de Sefarat con tanto amor, con tanto cariño, con tanto apego a esas tierras. De hecho, si pudieron escuchar las canciones, muchos de ustedes pudieron entonarlas fácilmente. ¿Por qué? Porque esas canciones que estuvimos entonando hace un rato están en ladino. Ladino era la lengua de los judíos que habitaban en Sefarat. Una mezcla de lenguas latinas con hebreo. Déjame explicar algo que es sumamente importante que nosotros podamos entenderlo. ¿Ok? Porque muchas veces ignoramos ciertas cosas porque quizás no nos ha despertado la curiosidad. Pero esa ignorancia de ciertos elementos nos hacen perder una riqueza histórica y una riqueza cultural importante. Este territorio que conocemos como la península ibérica, vamos a pasar al siguiente mapa, fue uno de los territorios conquistados por el Imperio Romano. Si ustedes pueden ver aquí, esta lámina dice expansión del Imperio Romano. El Imperio Romano logró conquistar todos esos territorios que ustedes pueden ver, tanto los naranjas como los verdes. Simplemente que algunos en cierta época y otros en otra época. Y uno de esos territorios es este que tenemos acá. No sé si lo puedes marcar con el mouse. Pero como ya no está el nombre de España y Portugal, quizás a alguno de ustedes se les pueda perder. Pero este territorio, el que dice Tarraconenses, Bética, Lusitania, ese es Sefarat, esa es la península ibérica. Y este territorio fue conquistado por los romanos. Fueron los romanos los que le colocaron a este territorio Hispania. Hispania. Y de ahí viene el término España. Ahora, ¿cuál era la lengua de los antiguos romanos? ¿Cuál era el idioma que hablaban los antiguos romanos? Los antiguos romanos hablaban el latín, un idioma que el día de hoy ha desaparecido. Solamente grandes eruditos y académicos lo conocen, lo manejan, lo estudian, ¿ok? Pero ya es una lengua que no se usa, sino solamente en las liturgias de la Iglesia Católica. El latín era el antiguo idioma de los romanos. Cuando los romanos llegaron con su idioma a este territorio, se encontraron que aquí en este territorio habían ciertos pueblos habitando. Uno de esos pueblos era una tribu céltica llamada los íberos, de donde viene el término Iberia. Los íberos eran una tribu celta que habitaba en ese territorio. Y la mezcla del idioma aborigen de los íberos con
el idioma latín es lo que ha hecho que nazca el idioma español. El español es una mezcla de latín con los idiomas de las tribus célticas que habitaban en España o en la península ibérica. ¿Ok? De ahí surge el español, de esa mezcla. Bueno, como los judíos estaban allí también, en esas tierras, el latín también se les pegó. Las lenguas de las tribus célticas que estaban allí también se les pegaron. Y además su propio idioma, el hebreo, también lo mezclaron. Y de esa manera surge un idioma muy hermoso, que por cierto muy pocas personas en Israel lo hablan hasta el día de hoy. Hay un gran rabino en Israel, conocido como Eliezer Papo, ya lo nombré hace un momento, que está haciendo un trabajo extraordinario para evitar de que el ladino se pierda. El ladino se mantiene en los romances, en las canciones, en algunas poesías hebreas, pero como lengua hablada se está perdiendo. Y bueno, el ladino fue la lengua que los judíos lograron tener en esa tierra, ¿ok? Ahora, una vez que los romanos conquistaron esta tierra, los romanos traen no solamente su lengua, su idioma, el latín, sino que además de eso, los romanos van a comenzar a traer varias cosas importantes. Algunas de ellas es lo que conocemos como civilización. Los romanos comenzaron a civilizar Europa. Ustedes han escuchado un dicho muy común que dice: todos los caminos conducen ¿a dónde? ¿Por qué ese dicho? ¿Por qué ese dicho, todos los caminos conducen a Roma? Por algo muy sencillo. Los romanos comenzaron a construir carreteras. Y esas carreteras conducían ¿a dónde? A Roma. Porque para ellos poder movilizar sus ejércitos, sus tropas, sus maquinarias, etcétera, etcétera, ellos iban construyendo carreteras. Entonces, uno de los grandes aportes que hizo el Imperio Romano a la península ibérica fue llevar caminos, carreteras que pudieran conectarlos a grandes ciudades como la ciudad de Roma, que era la capital del Imperio Romano. No solamente eso, lograron construir acueductos tremendos, lograron construir grandes edificaciones, ciudades en muchos de los territorios que ellos conquistaban, especialmente en la península ibérica. Además de la civilización que llevaron los romanos a la península ibérica, también llegaron a algo que es muy importante también, especialmente para la historia que vamos a hablar. Los romanos llevaron la religión católica a España. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ellos llevaron la religión católica. Y España, esta provincia romana, comienza a florecer en los días de la civilización romana. Pero como todo imperio, llega un momento que hay una decaída. El Imperio Romano, que quiso abarcar mucho, comenzó a tener muchos enemigos, incluso internos. Una de las tribus que más guerra le hizo a los romanos se conocen como las tribus germánicas. ¿Ok?
Las tribus germánicas, desde el punto de vista histórico, se conoce a un conjunto de tribus europeas que eran conocidas por su forma de guerrear, por la manera como eran agresivos en la guerra. De hecho, los romanos los llamaban bárbaros. Bárbaros. Y estas tribus germánicas comenzaron a golpear al Imperio Romano. A golpear y a golpear y a golpear el Imperio Romano. Y por lo tanto, llegó un punto que el Imperio Romano no pudo mantenerse más. Y fue perdiendo grandes territorios. Uno de los territorios que pierde el Imperio Romano por causa de las tribus germánicas fue la península ibérica. Específicamente con un reino que históricamente se conoce como los visigodos. Voy a hablarles algo acá importante. Los godos eran unas tribus germánicas que habitaron en lo que hoy en día conocemos como Lituania, Ucrania, esa parte de Europa del Este. Esas tribus godas se dividieron en diferentes grupos y uno de ellos fueron los visigodos. Los visigodos tomaron la decisión de adentrarse más hacia el Imperio Romano y buscar un territorio donde ellos pudieran establecerse. En ese andar llegaron a la península ibérica y establecieron un reino importantísimo. Ahora, permítame explicar algo. El cristianismo en esa época estaba dividido en diferentes facetas o expresiones. Una de ellas se conocía como los arrianos. Los visigodos eran arrianos, no eran católicos. ¿Ok? Y por lo tanto, los visigodos traen a España el cristianismo arriano. Sin embargo, a pesar de que los visigodos trajeron a España el cristianismo arriano, no fue muy bien aceptado por los habitantes de la península ibérica que se mantenían siendo católicos. Eso causó que los visigodos, los reyes visigodos, tuvieran que adoptar la religión católica. ¿Ok? La religión católica. Y por lo tanto, España continúa siendo católica, pero en este punto histórico importante, los visigodos comenzaron a promover lo que hoy en día llamamos el antisemitismo en España. Ellos no veían con buenos ojos a los judíos porque tenían una religión diferente a la de ellos. Y se decían, ¿cómo estos súbditos están teniendo una religión distinta a la nuestra? Y producto de esa tensión, los visigodos comenzaron a hacer persecuciones, procesos de conversión obligatoria, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Producto de esa tensión, los judíos, mira, aquí tenemos el reino visigodo, que logró prácticamente conquistar prácticamente toda la península ibérica. ¿Ok? Solamente a un lado quedó el reino de los suevos y
hacia este lado bajito quedó el Imperio Bizantino, que fue una de las divisiones del Imperio Romano. El Imperio Romano se dividió en dos grandes ramas y una de ellas fue el Imperio Bizantino. ¿Ok? Ahí nos estamos ubicando en el año 569 de nuestra era. Ahí tenemos al reino visigodo. ¿Qué ocurre? Como dije anteriormente, los visigodos comenzaron a tener una postura con la comunidad judía no amigable. Ustedes tienen que hacerse cristianos y someterse por completo a nuestras leyes y a nuestras costumbres. Los judíos no queríamos. No queríamos. ¿Qué ocurrió? Bueno, los judíos comenzaron a tratar de hacer algo para lograr que esas persecuciones y esas cosas que estaban sufriendo pudieran mermar. Y vieron con esperanza el surgimiento de un imperio poderoso que se estaba levantando en el mundo. Ese imperio fue el Imperio Otomano. El Imperio Otomano o un imperio árabe musulmán. Cuando los judíos vieron el surgimiento de este imperio, decidieron ayudar a los árabes a conquistar la península ibérica. ¿Por qué? Porque con los árabes ellos sentían que iban a tener mayor calma, no iban a tener persecuciones, especialmente porque muchas comunidades judías que habitaban en territorios árabes les llegaba la información de que ellos vivían en completa paz, en completa tranquilidad, junto con los gobernantes musulmanes. Cuando la comunidad judía de España, o de Iberia, o de Sefarat, ve el surgimiento de los árabes del Imperio Otomano, comienzan a apoyar para que ellos pudieran establecerse en los territorios de la península ibérica. Y fue así. Los árabes lograron establecer un emirato, un reino, un califato en España, logrando, vamos a decir esta expresión, retener a los reinos cristianos solamente en las partes nortes de España. ¿Ok? En los Pirineos por un lado, ¿verdad? Y en el reino de Navarra y en estas partes de acá. ¿Ok? Por lo tanto, los árabes lograron conquistar gran parte del territorio español, que hoy en día llamamos español. En esa época no se llamaba territorio español, ¿ok? Sino los territorios visigodos fueron conquistados por los árabes. Esa conquista árabe trajo gran importancia a la península ibérica. De hecho, hay muchos términos que tenemos en español que vienen del árabe, precisamente por la presencia de los árabes allí. Y en el caso de los judíos, nos trajo una calma, una quietud y una tranquilidad. Es decir, los emiratos, los califas árabes no se metieron con la comunidad judía, la permitieron florecer. De hecho, algo que los caracterizaba a ellos es que los árabes eran muy amantes de las artes y de la cultura. No se olviden, por ejemplo, que las matemáticas las tenemos gracias a ¿quién? A los árabes, ¿ok? Y los árabes fueron muy amantes de las escrituras, de las poesías y de estas cosas, y por lo tanto, durante el tiempo de este reinado otomano en España, las comunidades judías comenzaron a florecer. Y es lo que llamamos en la historia judía sefardí
como la época de oro. Durante esta época se levantaron grandes personalidades importantes, ¿ok? Una de ellas, por ejemplo, un rabino, los grandes célebres, ¿verdad? Aquí tenemos a uno de los grandes, importantes, célebres de aquella época, Rabbi Hasdai Iván Shaprut, ¿ok? Este rabino fue un hombre muy preparado. Hablaba muy bien el latín, hablaba muy bien el hebreo y hablaba muy bien el árabe. Esas características importantes que tenía Rabbi Hasdai Iván Shaprut lo hizo que los propios califas árabes lo tomaran como consultor. Y en su posición de importancia frente a los califas, Rabbi Hasdai lograba apoyar a las comunidades judías, tanto económicamente, culturalmente, socialmente, lograba ayudarlas. Y estos aportes de estos grandes rabinos permitieron el florecimiento de la cultura judía sefardí. Por ejemplo, en esta época, en la época de Rabbi Hasdai Iván Shaprut, en Babilonia había quedado una comunidad judía de tiempos muy remotos. Grandes sabios importantes se habían formado en Babilonia. De hecho, en el judaísmo tenemos algo que conocemos como el Talmud Bablí o el Talmud de Babilonia. Ese Talmud surgió en Babilonia. Y esa judería de Babilonia era de donde salían los grandes eruditos del judaísmo de esa época. Bueno, para la época de Rabbi Hasdai Iván Shaprut, la judería de Babilonia comenzó a tener ciertos problemas y esos grandes sabios de esa judería se trasladaron a España. Y al trasladarse a este territorio, permite que en estos territorios comience a florecer grandes pensadores ilustres, grandes sabios del pueblo de Israel en España. Otro de los grandes sabios fue Rabbi Samuel Halevi, conocido como Magid, ¿ok? Un rabino también muy letrado, escribía muy bien el árabe, el hebreo. De hecho, se dice que en una oportunidad, uno de los califas, uno de los reyes árabes, encontró una escritura en árabe tan bonita, tan hermosa, que comenzó a averiguar quién escribió esto. Porque estaba escrito no solamente bonita en lo poético, sino también en lo escritural. Es decir, tenía una grafía extraordinaria. Cuando este califa, este emir árabe comienza a averiguar quién escribió esto, le informaron que quien lo había escrito era Rabbi Samuel Halevi. ¿Qué hizo el califa? Inmediatamente lo llamó a su corte y lo colocó allí junto a él para gobernar ese emirato, ese califato árabe de esa época. Obviamente la comunidad judía siguió floreciendo grandemente en esa época. ¿Por qué? Porque grandes judíos estaban cerca de las autoridades importantes que había en esa época. Aquí tenemos, bueno, este otro rabino, por ahí se nos fue la pantalla. Acá tenemos alguna información de Rabbi Samuel Halevi. Vamos a pasar al siguiente. La próxima, ok. Otro de los grandes pensadores del judaísmo sefardí fue el rabino Salomón Iván Gabriel. Un hombre que
es conocido por grandes obras y por grandes poesías que lograron marcar esa época dorada del judaísmo sefardí. Y como ven, todos ellos, el aspecto con sus turbantes, con su forma de vestir. ¿Por qué? Porque los territorios ibéricos en esa época estaban siendo gobernados ¿por quién? Por los árabes. ¿Ok? Otro de los grandes pensadores de aquella época fue Judá Haleví, que también logró escribir grandes poesías y también tuvo una influencia grande en el poder que ayudó muchísimo a la comunidad judía. Abraham ibn Ezra, otro de los grandes destacados poetas, filósofos, gramaticales, cabalistas, médicos, conocedor de la matemática, etcétera, etcétera. Y finalmente, otro de los grandes rabinos levantados en aquella época fue Rabí Moshe ben Maimón, conocido como Maimónides. Maimónides fue médico de cabecera del sultán de la época, gran estudioso de la Torá. De hecho, hay ciertas leyendas extraordinarias con respecto a Maimónides. Se dice que cuando Maimónides era pequeño, el aprender le era muy difícil. Era muy difícil para él aprender. Era el primogénito de su familia. Y su padre, por ser el primogénito, esperaba que este hijo lograra convertirse en un gran erudito, en un gran sabio. Pero a Maimónides le costaba aprender. Por más que el papá se ponía con él a estudiar, a Maimónides no se le grababa nada. Cuando era niño. Un día el papá se puso tan molesto con él que le dijo una expresión que a Maimónides le causó mucha tristeza. La mamá de Maimónides era hija de un carnicero. Y el papá le dijo: mira, hijo del carnicero, aprende algo. Y le dio un golpe en la cabeza. Aprende, hijo del carnicero. Y el niño se sintió muy dolido por esas palabras, se fue de la casa. El papá dijo: bueno, va a regresar en cualquier momento, pero pasó el día entero y el niño no regresó. Cuando llegó la noche, el niño estaba buscando dónde pasar la noche, dónde dormir, y decidió meterse en la sinagoga para dormir allí. Se metió en la sinagoga y mientras estaba en la sinagoga comenzó a estar triste, a llorar, a decir: ¿por qué yo no logro aprender nada? ¿Por qué yo no logro? Mi papá se siente avergonzado de mí. ¿Por qué yo no logro aprender algo de lo que él me enseña? Yo trato, pero no puedo. Y empezó a llorar toda esa noche en la sinagoga y hasta que se quedó dormido. A la mañana siguiente, el niño se levanta y se siente un poco diferente, según esta leyenda, ¿no? El niño decide regresar a su casa. Su papá lo recibe, obviamente, con desesperación que tenía. El hijo se le había ido. Lo recibe en la casa y al niño de repente comienza a venirse a la mente lecciones antiguas que su papá le había enseñado. Y comienza a decírselas. El papá se queda sorprendido. ¿Cómo es posible esto? Si yo te lo enseñé hace un año atrás y tú no sabías. Y el niño comenzaba a hablarle y a decirle lecciones antiguas que su papá le había enseñado. Bueno, para no hacerles la historia muy larga, Maimónides se convirtió en una de las grandes eminencias rabínicas del judaísmo sefardí. A Maimónides el judaísmo le debe muchísimo. Y no solamente el judaísmo, sino incluso la ciencia médica le debe mucho a Maimónides.
decidió estudiar medicina y muchos aportes médicos logró hacer Maimónides en esa época. ¿Ok? Bueno, luego de esto, de ese florecer de la comunidad judía en la península ibérica, los reinos cristianos de la península deciden reconquistar la tierra, reconquistar los territorios perdidos. Y es así donde los reinos cristianos comienzan a hacer guerras frente a estos califatos árabes y comienzan a recuperar territorio. Comienzan a recuperar territorio. Y con la recuperación de los territorios comienzan a forjarse diferentes reinos en la península ibérica. Uno de esos reinos, por ejemplo, es el reino de Portugal. Otro de esos reinos es el reino de Castilla. Otro de esos reinos es el reino de Aragón. Y otros pequeños reinos como el reino de Navarra y el reino de Granada en el sur de España. ¿Ok? España comienza entonces a ser reconquistada por los reinos católicos de esa época. Con la reconquista de los territorios de la península ibérica por parte de los reyes católicos, comenzaron otra vez más las persecuciones a las comunidades judías. Y es allí donde queremos ubicarnos a un punto importante. Vamos un poquito para atrás. Aquí. No, donde estamos, aquí. Dos reinos deciden unirse en matrimonio. En Castilla gobernaba la reina Isabel la Católica. Y en Aragón gobernaba el rey Fernando de Aragón. Estos dos reyes, la reina Isabel y el rey Fernando, deciden casarse y unir sus reinos. Con el matrimonio de la reina Isabel con el rey Fernando, estos dos reinos, que son la corona de Castilla y la corona de Aragón, logran unirse en un solo reino. Gracias a ese matrimonio es que hoy en día tenemos la España que todos conocemos. ¿Ok? La España que todos conocemos viene producto de la unión de este matrimonio de la reina Isabel con el rey Fernando de Aragón. Obviamente para la España cristiana esto fue un gran avance, pero para la comunidad judía no lo fue. Es allí cuando viene un decreto de expulsión de los judíos de la península ibérica. Nos estamos ubicando en el 31 de marzo del año 1492. Y quisimos hacer algo especial. Quisimos colocar la lectura del decreto de expulsión en audio para que ustedes puedan escucharlo. Vamos a dejarlo con esto. Don Fernando, Doña Isabel, por la gracia de Dios, Rey Reina de Castilla, de León, de Aragón, Conde Condesa de Barcelona, salud e gracia. Sepades de saberes deberes que los judíos procuran siempre, por cuantas vías y maneras pueden, de subvertir de nuestra santa fe católica traerlos a su a los dañada fieles creencia y y opinión, los apartan de él, de traerlos a su dañada creencia y opinión. instruyéndoles en las creencias y ceremonias de su ley, Instruyéndoles en la creencia y ceremonias de su ley, faciendo ayuntamiento y faciéndoles entender que no hay otra ley ni verdad sino la ley de Moisés,
para obviar y remediar con cese tan grande oprobio y ofensa. Porque cada día se falla y parece que los dichos judíos tratan y continúan su malo o dañado propósito. Si la causa principal de esto no se quitase, que es echar a los judíos de nuestros reinos, por ende, con consejo y parecer de algunos prelados y grandes y caballeros de nuestros reinos y de otras personas de ciencia y conciencia de nuestro consejo, habiendo habido sobre ello mucha deliberación, acordamos todos los judíos y judías mandar salir a todos los judíos de nuestros reinos, que jamás tornen ni vuelvan a ellos. Judíos y judías. Mandamos a todos los judíos y judías de cualquier edad que sean, que vivan y moran en los dichos reinos y señoríos, que hasta en fin de este mes de julio primero que viene, salgan con sus fijos y fijas, y criados y criadas, y familiares judíos, ansí grandes como pequeños, de cualquier edad que sean, y no sean osados de tornar a ellos, de viniendo ni de paso, ni de otra manera alguna, so pena de muerte, y confiscación de todos sus bienes. Y mandamos y defendemos que ninguna, ni algunas personas de los dichos nuestros reinos, de cualquier estado, condición y dignidad, no sean osados de recibir, judío ni judía, ni reciban, ni acojan, ni defiendan, ni pública ni secretamente, ni judío ni judía. Pasado todo el término de fin de julio en adelante, para siempre, jamás. So pena de perdimiento de todos sus bienes, vasallos y fortalezas y otros heredamientos. Damos licencia y facultad a los dichos judíos y judías que pueden sacar por fuera de los dichos reinos sus bienes y haciendas, por mar no y por tierra. Ni oro ni plata. En tanto no sella ni oro ni plata, ni moneda monedada, ni las otras cosas vedadas por las leyes de nuestros reinos. Y porque eso pueda venir a noticia de todos, y ninguno pueda pretender ignorancia, mandamos que esa nuestra carta sea pregonada públicamente por las plazas y mercados, en otros lugares acostumbrados de las dichas ciudades, en villas, en hogares, en pregonero ante escribano público. Dada en la ciudad de Granada, 31 del mes de marzo, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, del 1492. Yo, el rey. Yo, la reina. Yo, Joan de Coloma, secretario del rey y de la reina. Nuestros señores, la hice escribir por su mandado. El edicto de expulsión. Después de habitar por más de 1500 años en España, la reina Isabel y el rey Fernando de Aragón deciden dar este edicto de expulsión de todos los judíos de su tierra. Y les dicen, como ustedes pudieron apreciar, pueden llevarse sus bienes, siempre y cuando no sea ni oro, ni plata, ni monedas corrientes. O sea, llévense la ropa nada más. Ahora, este año 1492 es un año muy importante, porque todos nosotros sabemos que hay otro acontecimiento que ocurrió precisamente en ese año 1492. Un navegante genovés, que algunos, y cada vez esa teoría pesa mucho más, judío, llamado Cristóbal Colón,
decidió hacer unos viajes para descubrir una nueva ruta hacia la India. Y en esa travesía de Cristóbal Colón se encuentra con un territorio no conocido que hoy en día llamamos América. De hecho, todos nosotros sabemos que el 12 de octubre del año 1492, Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo. Lo que hoy en día son las islas de las Bahamas, y después llegó a Cuba y después a las tierras que llamaron ellos la Hispaniola, que hoy en día se conoce como la República Dominicana. Esos fueron los primeros territorios que Cristóbal Colón se encontró en su primer viaje en busca de esta nueva ruta hacia la India. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, muchos nos han dicho que Cristóbal Colón trajo fue maleantes, saqueadores, ladrones en sus barcos para despojar, dañar y destruir. Sin embargo, hay algo que se ignora muchísimo. Junto con Cristóbal Colón, muchos judíos que habían sido expulsados de España precisamente por este edicto de expulsión, decidieron unirse a Colón en esa travesía hacia nuevas tierras. Cristóbal Colón llegó seguramente con maleantes, seguramente también había gente de mal allí, pero también Cristóbal Colón salió y llegó a estas tierras con una gran cantidad de judíos sefardíes. Ahora, yo quiero hablarles de algo importante. Cuando se dio este decreto de expulsión, se escribió en un manuscrito, en un libro que se conoce hoy en día como el Libro Verde de Aragón, los nombres o apellidos de las familias judías que estaban siendo convertidas al cristianismo. ¿Por qué? Voy a explicar algo. Déjame moverme un poquito. Los judíos, gracias, los judíos no teníamos apellidos. Los judíos, la manera de identificarse era con términos como sutano, hijo de fulano. Esa era la manera. ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy Joseph ben Gabriel. ¿Quién eres tú? Yo soy Isahar ben Shimón. ¿Cuál Shimón? Shimón ben Neftalí. Ok. Esa era la manera como los judíos se identificaban. Fulanito, hijo de sutanito. No teníamos apellido. Pero cuando se da el decreto de expulsión de los judíos, los reyes católicos nos dieron otra opción. O se van de España o se hacen cristianos. Y como muchos judíos no querían, número uno, irse de la tierra que los había acogido por 1500 años. No es no son 2 días ni 3 días, estamos hablando de 1500 años en los que habitamos allí. En segundo lugar, como leímos anteriormente, el decreto de expulsión decía que teníamos que irnos sin oro, sin plata, sin monedas. Todo eso teníamos que dejarlo. Entonces muchos judíos decidieron hacer una conversión al cristianismo para poder quedarse en España. Lo que estaba en la mente de ellos era: vamos a hacernos católicos
externamente, pero vamos a seguir practicando el judaísmo secretamente en nuestras casas. Eso es lo que está en sus mentes. Y por lo tanto, a todos esos judíos conversos comenzaron a hacer un registro. Y ese registro se anotó en el libro verde de Aragón. ¿Qué ocurre? Los judíos, como no teníamos apellidos, se vieron en la necesidad de crearnos apellidos. ¿Qué apellido le damos a este judío? Vamos a darle Vaca. Vaca. Y se creó un apellido, Vaca. ¿Qué apellido le damos a este judío? Flores. Vamos a ponerle Flores y se creó un apellido de algo de la naturaleza, Flores. ¿Qué apellido le damos a este judío? Mata. Se creó un apellido. Y todo ese registro se iba llevando aquí en este libro que se conoce como el libro verde de Aragón. Muchos apellidos que hoy en día conocemos y que son muy familiares para nosotros son apellidos que se le dieron a los judíos. Todos aquellos apellidos que tienen que ver con cosas de la naturaleza, Mata, Flores, Rosas, ¿cómo? Manzano, Soto también. Soto es un bosque, ¿ok? Bosque mismo. Todos esos apellidos de cosas de la naturaleza dados a los judíos. Apellidos que tienen que ver con animales, vaca, caballo, caballero, león, etcétera, etcétera, son apellidos que comenzaron a darles a los judíos. Apellidos que tienen que ver con oficios. Herrera, de herrería. Zapatero, de zapato. Zapata, también de zapatos. Todos los apellidos que tenían que ver con un oficio eran apellidos que se le estaban dando a los judíos, porque como ellos no tenían apellido, tenían que darles algo. Además de esto, algunos judíos tomaron la decisión, estrella, cielo, luna, sol, ángel, etc. Además, algunos judíos tomaron la decisión de tomar algunos nombres y agregarles la EZ al final. ¿Por qué la EZ? Porque la EZ es una referencia a Eretz Israel, a la tierra de Israel. ¿Qué hacían ellos? Hernando lo convertían en Hernández. Rodrigo lo convertían en Rodríguez. Martín lo convertían en Martínez, etcétera, etcétera. Colmenares, Ramírez, Pérez, etcétera, etcétera. Apellidos que se le estaban dando a los judíos porque los estaban convirtiendo al catolicismo. Ahora bien, además de eso, no solamente los convirtieron al cristianismo, sino que comenzaron a utilizar un término despectivo para referirse a ellos. Comenzaban a decirle marranos. Marranos, tú eres un marrano. Es decir, los habían convertido al catolicismo, pero aún así los decían, ustedes no son católicos verdaderos, ustedes son marranos, despectivamente. De hecho, yo lo he dicho en varias ocasiones, ese dicho que uno decía cuando era pequeño acá en Venezuela, un dicho que hacíamos mucho, cochino marrano igual que tu hermano. Eso no tenía nada que ver con el higiene. Ese era un dicho que se le decía a los judíos que se habían convertido al cristianismo: tú eres un marrano igual que tu hermano judío. Y vino de España hasta acá. Tú eres un marrano
al igual que tu hermano judío. Por eso es que cochino marrano igual que tu hermano. Tú eres igual que tu hermano judío. Tú sigues siendo un marrano. Te hiciste católico, pero sigues siendo un marrano. Y por lo tanto, esto hace que muchos sefardíes hayan perdido su herencia y su cultura. ¿Por qué? Porque tuvieron que adaptar una religión diferente, y para evitar de que sus hijos sean perseguidos, comenzaron a no declararles su identidad verdadera. Más bien los hacían católicos a ferro. No, tú eres católico. Católico. ¿Por qué? Para evitar de que ellos fueran objeto de persecución. ¿Y qué pasó con todos esos judíos? Comenzaron a perder su identidad. Y hoy en día tenemos cientos de latinoamericanos que pueden descender de los judíos españoles sin saberlo. Claro, algunas comunidades judías tuvieron la suerte de mantener su identidad. Por ejemplo, vamos a pasar un poquito más adelante. Acá. Después de la expulsión de los judíos de España, muchos decidieron irse a Marruecos. ¿Por qué? De hecho, permítanme decirles algo. Cuando el rey de Marruecos se enteró del decreto de expulsión de los judíos de España, el rey de Marruecos dijo estas palabras: los reyes de España, sin saberlo, están empobreciendo su reino para hacer del mío muy próspero. Eran las palabras del rey de Marruecos. Los reyes de España, sin saberlo, están empobreciendo su reino para hacer de mi reino muy próspero. ¿Por qué? Porque ellos sabían que los judíos eran personas de comercio, personas prósperas, personas donde llegaban, prosperaban, y el rey de Marruecos dijo: bienvenidos sean. Bienvenidos sean. De hecho, en Marruecos tenemos comunidades judías hasta el día de hoy, sefardíes, que siguen hablando el ladino. Siguen hablando el ladino. Es uno de los pocos lugares del mundo donde el ladino se mantiene como una lengua viva, hablada. Otros judíos que salieron de España decidieron irse hacia Ámsterdam, Holanda. Y esto es importante porque esto también va a tener una repercusión para nosotros. Otros judíos decidieron irse a Londres y otros, como dije, decidieron venirse a América. Los que vinieron a América fueron normalmente los judíos marranos que habían adoptado el catolicismo externamente, pero que querían mantener el judaísmo vivo. Pero cuando llegaron a América, la Inquisición católica también se vino a estos territorios y ellos no pudieron seguir manteniendo viva su herencia judía, porque si no los llevaban a la Inquisición. Les decía que la comunidad de Ámsterdam es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque luego que Ámsterdam o el Reino de Holanda decide también ir al Nuevo Mundo, los holandeses toman las islas de Curazao y de Antilla. La isla de Curazao la toman
Y allí los judíos de Ámsterdam deciden venir a Curazao. Debido a la cercanía de Curazao con Coro, están muy cerquita, muchos judíos comenzaron a hacer comercio acá en Venezuela. De hecho, acá ustedes están viendo una de las sinagogas más antiguas del continente latinoamericano que se encuentra en Coro. ¿Ok? El centro de oración judío sefardí más antiguo de Latinoamérica, creado en el año 1852. Tenemos acá el cementerio judío más antiguo de toda América del Sur. Lo tenemos en Coro. Tenemos también la mikvah. La mikveh es un lugar donde hacemos la purificación los judíos. Es como lo que el cristianismo llama un bautisterio. ¿Ok? Pero el judaísmo lo utiliza para muchas cosas. ¿Ok? Por ejemplo, cuando la mujer sale de su periodo menstrual, tiene que purificarse y su purificación se hace en una mikveh. La mikveh, esta que está acá, tenemos que es la tercera mikveh más antigua del continente. Esta mikveh que tenemos acá y la tenemos en Coro. Y además de esto, y con esto quiero terminar, todos estos aportes extraordinarios, donde tenemos no solamente estos elementos importantes en nuestro país, producto de la comunidad judía antigua de acá de Venezuela, sino que además, como dije anteriormente, existen muchas personas que son descendientes de judíos sin saberlo. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Qué es lo importante de todo esto? Que los profetas de Israel vislumbraron el retorno de los exiliados de Israel una vez más a su tierra. Y por lo tanto, uno de los profetas fue el profeta Jeremías. Jeremías dijo: y seré hallado por vosotros, dice el Eterno, y haré volver vuestra cautividad. Os reuniré ¿de dónde? ¿De dónde? De todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice el Eterno, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que estamos frente al cumplimiento de unas profecías que se están cumpliendo en nuestra generación. Esas profecías, por ejemplo, han permitido el resurgimiento del Estado de Israel. Hoy en día tenemos un Estado soberano en Israel. Pero no solamente el hecho de que podamos tener un Estado soberano en Israel, sino también que estas profecías indican que muchas personas que tengan alma judía van a despertar y van a volver al judaísmo de sus ancestros. Y eso es lo que estamos mirando en este tiempo. Y esa es la razón por la cual estamos haciendo estas conferencias. Porque sabemos que muchas almas judías se encuentran entre nosotros. Y donde quiera que haya un alma judía, va a haber un despertar del alma y un retorno a sus verdaderas raíces.
En la conferencia pasada leíamos una de las profecías precisamente de Jeremías. Jeremías dice que el Eterno iba a enviar muchos pescadores y los pescarían, y muchos cazadores para cazarlos. Nosotros estamos haciendo estas conferencias precisamente porque queremos ser los pescadores de esta generación. Estamos buscando a los hijos de Israel que han perdido su identidad y que quieren retornar a casa, de donde nunca debieron haber salido. Y son estas profecías las que nos impulsan. Son estas las profecías las que nos mueven, las que nos llaman a hacer algo en este tiempo extraordinario. Y yo no sé cuántos de ustedes, quizás al escuchar estas alabanzas sefardíes o estos cánticos hebreos que hemos entonado en alguna de nuestras conferencias, han sentido que algo profundo dentro de su alma se está despertando. Y déjenme decirles algo. No importa cuánto tiempo haya pasado de la pérdida de nuestra identidad. Cuando una profecía se cumple, el alma se despierta. Un ejemplo de eso lo tenemos en Moisés. Moisés creció en Egipto, en el palacio del faraón, criado por la hija del faraón. Moisés pensaba que era egipcio. Pero un día Moisés salió y algo se despertó en su alma. Vio a los hijos de Israel oprimidos en Egipto y algo se despertó dentro de él. Un escrito antiguo dice estas palabras: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió sufrir los vituperios de su pueblo. Quizás la historia de Moisés es la historia de muchos de los que están aquí. Quizás muchos de ustedes tienen alma judía, alma sefardí. Su apellido quizás lo revela, pero lo que más revela esto es el despertar del alma. Una vez David Ben Gurión dijo estas palabras. David Ben Gurión fue el idealista para un Estado judío. Fue el primer ministro de Israel. Y a David Ben Gurión le preguntaron: ¿cómo van a saber quién es judío? ¿Sabes cuáles fueron las palabras de David Ben Gurión? Todo aquel que se sienta judío es judío. Todo aquel que se sienta judío es judío. Esas fueron las palabras de David Ben Gurión. En una oportunidad, el gran rabino sefardí Maimónides, del cual hablamos hace un rato, dijo estas otras palabras. En la Torá se habla de un precepto que se conoce como el año del jubileo. El año del jubileo significa que cada israelita tiene que regresar a los territorios de las tribus que fueron repartidas originalmente por Moisés. Y a Maimónides se le preguntó:
cuando venga el Mesías, ¿cómo va a celebrar el año del jubileo? Si hoy en día ningún judío sabe de qué tribu proviene. ¿Saben cuáles fueron las palabras de Maimónides? Maimónides dijo, por el espíritu de profecía que estará en el Mesías, él le va a decir a cada judío de qué tribu proviene. En otras palabras, el despertar del alma viene por el Espíritu de Dios que toca nuestros corazones. Él es el único que puede despertar nuestra neshama, nuestra alma judía. Y si tu alma está despertando, es el momento de que regreses. Y aquí estamos dispuestos a tomarte de la mano y ayudarte en tu camino de retorno. ¿Sabes cuál es la mayor herencia que tiene el judío? ¿Cuál es la mayor herencia que tiene el judío? No son las riquezas, ni siquiera la tierra de Israel. La mayor herencia que tiene el judío es la Torá. Un alma judía tiene que regresar a la Torá. Tiene que regresar a las instrucciones, a los mandamientos que Dios le dejó a nuestro pueblo. Si tu alma está palpitando y algo está inquietando tu corazón, estamos dispuestos a enseñarte Torá. Porque solamente con la Torá podrás alcanzar el propósito de tu vida. Fuera de ella no hay manera. Yo quiero pedirles a todos que nos pongamos de pie. Quiero pedirle a el Moré Abraham Jacob que pase acá, que es el líder de la Beit Knesset, Beit Tefilá que tenemos acá en Maracay. También pedirle acá a nuestro amado Rafael Avilés, que es el líder de la comunidad Haberajá Hagedolá, la gran bendición, que tiene sede en Maracay y en Mariara y en Don Joaquín. Pedirle también a nuestro líder Miguel Romero de la comunidad Gesed, el gran samaritano. Quiero pedirle también al líder de la comunidad El Arca que pase por acá adelante, y a uno de los representantes del grupo de Residencias al Centro. A ver, Joseph y Nelly, vengan acá ustedes. Bueno, permítanme decirles algo. Muchos de ellos han sido como Moisés. Se criaron alejados completamente de su identidad hebrea. Pero llegó un punto en sus vidas que decidieron retornar. Y aquí están con nosotros. Algunos pastores evangélicos que después de estudiar la Escritura y enseñar la Biblia desde la perspectiva del cristianismo, llegaron a una conclusión: hay que volver a las raíces. Y están aprendiendo y enseñando Torah. Y
Y si ustedes también quieren unirse a tenemos un grupo también que se está levantando en Don Vicente. Ven acá tú también, vas a sacar adelante. Yo digo Don Vicente porque no me gusta usar el San. Ustedes ya saben, Don Vicente. Retornando también a las raíces, entendiendo de que la Biblia hay que entenderla desde su perspectiva original, desde la perspectiva hebrea. Y han tomado esos pasos de decisión, de compromiso. ¿Por qué? Porque la Neshama está despertando. Aquí debe haber una persona, no la identifico todavía, pero debe haber aquí una persona que me dijo, escribiéndome, que quería formar un grupo de estudio en su casa. Creo que vive en la cooperativa. No sé si está por acá. Ella me escribió por Instagram. A lo mejor no pudo venir hoy. O a ver si está por aquí. No la identifico bien, pero ella me dijo, yo quiero que en mi casa se forme un grupo de estudio. Ella vive por aquí, por la cooperativa. Y yo le dije, después de la conferencia vamos a iniciar ese grupo de estudio allá en tu casa. Y si ustedes tienen ese mismo sentir, ese mismo deseo de regresar a casa, de aprender la Torá, déjenme decirles algo, como dice el salmista, los caminos de la Torá son caminos de dulzura. Y todos sus senderos son de paz. Todos los que hemos abrazado la Torá, hemos experimentado eso. Hemos experimentado esa dulzura, hemos experimentado esa paz extraordinaria. Y como no hay mayor principio que dar lo que más te gusta a ti a otro, compartirlo con otro, es por eso que estamos haciendo estas conferencias. Porque queremos que ustedes también descubran esta riqueza extraordinaria, llena de tanta cultura, llena de tanta bendición, llena de tanta paz, llena de tanta dulzura. El Eterno les bendiga, les guarde. Si ustedes desean abrazar este camino, puede acercarse a alguno de ellos y decirle, mira, ayúdenos a retornar. Moré Abraham Jacob de aquí de Maracay, en la parte sur, Don Rafael, Mariara y 23 de enero, Mariara también, Campo Alegre, Residencias El Centro, Don Vicente y pronto en la cooperativa. Con la ayuda del cielo. Ubique el sector más cercano y con muchísimo gusto les ayudaremos a regresar a casa, a aprender la Torá y a disfrutar de toda esta riqueza y de toda esta bendición. Vamos a entonar el himno de Israel, a pedirle a los que cantan que nos entonen ese hermoso himno. Porque el himno de Israel no es simplemente el himno de una nación. El himno de Israel expresa el despertar del alma. Dice, donde quiera que haya el corazón de un alma judía y allí palpite, nuestra esperanza no será perdida. Esa esperanza de 2000 años de habitar en la tierra de Sión y de Jerusalén. ¿Estamos listos? Adelante. Sophie.
vamos a leerla, ¿ok? Vamos a leerla, vamos a colocarla una vez más. Siguen tocándola. Dice así: mientras en lo profundo del corazón palpite un alma judía, y dirigiéndose hacia el oriente, un ojo aviste a Sión, no se habrá perdido nuestra esperanza. La esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, en la tierra de Sión y de Jerusalén. Primero regresamos a la Torá y después vamos a Jerusalén. Ese va a ser nuestro destino final. ¿Okay? Que el Eterno les bendiga, les guarde y gracias por asistir a esta conferencia. Un aplauso para cada uno de ustedes.